Las enfermedades, desde que Adán pecó, existen, pero en estos últimos tiempos se han aumentado, como dice la Biblia que sucedería, y algunas cosas son desconocidas para la ciencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sanidad divina? ¿Querrá Dios sanar a los enfermos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la sanidad divina? ¿Qué dice Dios sobre los enfermos? Muchos creyentes piensan que la sanidad divina no es para estos tiempos, que fue para la época de Jesús, porque en ese tiempo no existía la Biblia y se tenían que hacer esos milagros grandiosos para llamar la atención de la gente. Hoy vamos a ver aquí qué dice la Biblia respecto a esta afirmación. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. ¿Cómo pedirle a Dios por la salud de un enfermo? Mateo 8:16 al 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios, en su inmensa misericordia, dio la provisión de la redención. El problema de la enfermedad y la dolencia está entretejido con el problema del pecado y la muerte, como por ejemplo las consecuencias de la caída de la humanidad. En tanto que la ciencia examina la causa de las enfermedades y las dolencias en términos psicológicos o psicosomáticos, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito fundamental. El pecado que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre, y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5, versículos 5 y 14. La provisión de Dios en la redención es tan amplia como las consecuencias de la caída. Para el pecado, Dios provee el perdón. Para la muerte, Dios provee la vida eterna y la resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee la sanidad. Durante la vida terrenal de Cristo, su triple ministerio fue su enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento, el pecado, la bendición del reino de Dios, la vida y la sanidad de toda clase de enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la revelación con respecto a la voluntad de Dios? La declaración de Dios en Éxodo 15:26 es: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios prometió la salud y la sanidad para su pueblo si se mantenían fieles a su pacto y sus mandamientos. En cada promesa que Dios da en la Biblia se compromete, pero también hay un mandamiento. Esto quiere decir que hay una condición. La relación de Dios es recíproca. Ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, dijo. Dios continuaba como médico divino o sanador de su pueblo cuando obedecían su palabra. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el ministerio de Jesús, Jesucristo es la exacta manifestación de la naturaleza y el carácter de Dios. En Hebreo 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de sus alturas. En su ministerio terrenal, Jesús reveló la voluntad de Dios en acción, probando que está en el corazón y en la naturaleza y en el plan de Dios sanar a todos los enfermos y los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre declaró lo que él hacía, solo era la voluntad del Padre. La provisión y la expiación de Cristo en Isaías 53:4, del 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. La muerte expiatoria de Cristo fue perfecta y suficiente para redimir a la persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo. Como el pecado y la enfermedad se han convertido en los gigantes designados por Satanás para destruirnos, el perdón y la sanidad son dos bendiciones designadas por Dios para redimirnos y sanarnos. Santiago 5:14 al 6 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El creyente debe proseguir en humildad y en fe para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo. En el ministerio actual de la iglesia, Jesús mandó a sus discípulos a sanar a los enfermos, Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Más tarde envió 70 discípulos para hacer lo mismo, los cuales volvieron con gozo al ver que la obra del Señor que les había mandado fue exitosa, pero Jesús les advirtió en Lucas 10, del 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. El que los enfermos sean sanados es la parte del ministerio que tienen los creyentes, pero el enfoque es que seamos salvos. Después del día de Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de Jesús como parte de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son los obstáculos para alcanzar la sanidad? A veces hay obstáculos para recibir la sanidad divina, tales como pecados no confesados, Santiago 5:16, opresión o esclavitud demoníaca, Lucas 13, del 11 al 13, temor o ansiedad aguda, Filipenses 4, del 6 al 7, desengaños pasados que debilitan la fe actual, enseñanza que no es bíblica, ausencia de la oración de fe, incredulidad. También hay momentos determinados en que se ora y la persona no se sana. Esto no quiere decir que Dios no te ama, ni que estés en pecado permanente. Puede también que hay una voluntad de parte de Dios y un propósito. Si estás en esta situación, recuerda que Dios te ama y que todo obra para bien. También hay casos en que la persona va a reunirse con el Señor y Dios permite que sea a través de una enfermedad. Y en estos casos no debemos buscar a Dios. He visto a personas cristianas morir a través de una penosa enfermedad, pero el momento final se han ido en victoria, y eso no se puede explicar porque eso son cosas del Señor. Recordemos que al final todos vamos a partir de este mundo. Me gustaría, si te sientes enfermo o oprimido por el diablo, hacer una pequeña oración por ti. Señor Jesús, mira a cualquier hermano o amigo que está viendo este video y esté enfermo o oprimido. Que ahora mismo tu mano de poder lo toque y sean sanados y liberados de toda atadura. Que toda opresión sea rota ahora mismo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si esta enseñanza te fue de bendición, compártela. Dale un fuerte like, suscríbete y dale a la campanita para cada vez que saquemos uno de nuestros videos puedas verlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.